Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre el Salmo 145, que va a ser como es lo central de la noche de hoy, ¿no? Del estudio de hoy, ¿no? Es el Salmo central, ¿no? Es en el que nos vamos a enfocar. Pero teníamos para hoy, desde el 145 al 150. Son los últimos 6 salmos del grupo de salmos que tenemos copilados en la Biblia, en este libro de salmos. Es la parte final de los salmos, ¿no? Y hay toda una cuestión de alabanza acá, todos principios de alabanza en los cuales cada uno de los salmos, de estos últimos salmos, va encarándolo de una forma diferente, ¿no? Así que vamos a ver algunas características de estos salmos. Son himnos triunfales usados en los cultos judíos. Estos 6 salmos son usados en todo lo que es la liturgia, en todo lo que es en las actividades de culticas de los judíos en el templo, tanto en el templo como en las sinagogas, y son salmos de alabanza, ¿no? Resaltan las razones por No, qué no. alabar a Dios. Los salmos son la expresión del pueblo hacia Dios, es nuestra expresión de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que queremos expresarle a Dios, ¿no? En los salmos encontramos, como lo vimos la clase pasada con Marcel, diferentes tipos de salmos que expresan diferentes expresiones del ser humano hacia Dios, ¿no? Tanto es así que hay un grupo de salmos, que son los imprecatorios, que son los que le presentan a Dios estas cuestiones del sentimiento un poco oscuro del ser humano, del pueblo en este caso, ¿no? Hablábamos de un salmo donde hablaba al final de ese salmo de estrellar los niños sobre la peña, ¿no? Algo que Dios no está de acuerdo con eso, pero también hay una expresión del ser humano ahí, ¿no? Si bien no es una expresión correcta, pero es una expresión del corazón sincero del ser humano, ¿no? Donde Dios también va trabajando con esas cosas. Pero los salmos se tratan de eso, de la expresión del pueblo hacia Dios, de nosotros hacia Dios. Estos últimos salmos resaltan esas expresiones de alabanza, ¿no? Son expresiones de alabanza que resaltan las acciones de Dios, la grandeza de Dios, la bondad de Dios y todas esas características de Dios que las resaltan en palabras, ¿no? Que las ponen en palabras, en cánticos, con instrumentos y con una expresión de rendición hacia Dios, reconociéndolo a Dios en todas sus facetas, en quién es y en qué Él hace, ¿no? La palabra alabanza es interesante que aparece unas 46 veces en estos 6 salmos. Acá ya vemos que al aparecer 46 veces es una palabra importante y bueno, y es como el alma de estos salmos, ¿no? La alabanza a Dios es el alma de estos últimos 6 salmos, ¿no? El 145 es, que vamos a ver hoy, es escrito por David. Los últimos 5 son anónimos y no sabemos quién los escribió, pero son salmos que son importantes en el sentido de que están colocados ahí al final, no por casualidad, sino que están puestos a propósito, porque es un cierre de todo este ciclo de expresión hacia Dios del pueblo, pero es un cierre lleno de alabanza, ¿no? Lleno de expresiones de agradecimiento, expresiones de resaltar esa obra tan hermosa de Dios hacia el pueblo, hacia la creación, hacia el ser humano, ¿no? Y es interesante que antes de estos 5 últimos está este último salmo de David, que vamos a hablar un poquito más de él ahora un poquito más adelante. Vamos a hacer un resumen rápido de estos últimos 5 salmos antes de entrar en el 45. El Salmo 146 es un himno de alabanza a Dios por sus hechos. Se resalta la ternura con que Dios cuida a los suyos y hace una combinación de hechos en la creación, de hechos en la liberación de Dios del pueblo, y esa liberación podemos nosotros trasladarla
a lo que es hoy día nuestras vidas y pensar en esa liberación que tuvo Israel como pueblo ya en Egipto, liberados del yugo de la esclavitud y lograr esa libertad, pero no lograr por ellos mismos, sino lograr en Cristo, digo, en Dios mismo, ¿no? Y ser llevados así a esa tierra prometida que Dios mismo se las da, ¿no? Y pensando hoy día que eso era una imagen de lo que habría de venir, que es la liberación de todo el ser humano del yugo del pecado mediante Jesucristo, ¿no? Esa posibilidad que tiene el ser humano de en Cristo ser liberado, ¿no? Entonces hay un agradecimiento por ser creado, por la creación, un agradecimiento por la liberación de la opresión del enemigo y el cuidado personal de Dios, ¿no? El cuidado personal de Dios con cada uno de nosotros. Que esto es interesante que hay salmos que resaltan esto particularmente, ¿no? Por ejemplo, este final también no solamente se ocupa Dios de su pueblo en general, pensando un poco también en la historia, en el transcurrir de la historia, Dios nunca pierde el control siendo el soberano de todas las cosas, siendo el creador y siendo el que ideó todo, Él nunca pierde el control de la historia, ¿no? Parece que hay un descontrol, pero nunca hay un descontrol a tal punto de que el ser humano pueda tomar control de la cosa totalmente. Siempre hay las decisiones del ser humano es con un permiso de Dios, ¿no? Dios nunca pierde el control y Dios está atento a esa historia. No es un Dios que hizo la creación y la dejó a lo que pasara nomás. No, Dios la creó y la sostiene y la cuida y va llevando los hilos de la historia hacia donde Él quiere. Eso es interesante que Dios está ocupado en eso. También está ocupado, estuvo ocupado con Israel, cuidando de ese pueblo, en toda esa trayectoria, en todo ese desarrollo del pueblo, pero está ocupado hoy día en la iglesia, en su pueblo, en llevar adelante todo lo que tiene previsto con su iglesia, con su pueblo. Pero aparte de eso, Dios también se ocupa de cada uno personalmente, de cada individuo que hace parte de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo. Dios se hace cargo personalmente de cada individuo. Y lo vemos resaltado en los salmos, y por ejemplo este salmo es una de las cosas que resalta, ¿no? Él se encarga de la creación, él se carga de la liberación del pueblo, del cuidado del pueblo, y se carga también del cuidado personal e individual de cada uno. El Salmo 147 es un himno de alabanza a Dios por su providencia. Se resaltan las múltiples maneras en que Dios demuestra su amor a los humildes y los bendice. Dios eh, de diferentes maneras está constantemente demostrando su amor. Dios demuestra su amor cuando nos crea, Dios demuestra su amor cuando nos da la oportunidad de la salvación, Dios nos demuestra su amor cuando cada día llenamos nuestros pulmones de aire y podemos vivir un día más. Dios demuestra su amor Cuando nos protege. cuando nos protege, hablando de providencia, la protección está dentro de esa providencia y Dios está constantemente con sus ojos puestos sobre nosotros mostrando ese amor, ¿no? Y fíjense que es hacia los humildes y los que los bendice, ¿no? Aquella primera bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Aquellos pobres, de aquellos humildes, aquellos pobres que reconocen delante de Dios que necesitan de Él, ¿no? Y Dios nunca va a forzar el tener una relación con alguien, sino que siempre esa relación es siempre y cuando la persona reconozca quién es y quién es Dios, ¿no? Es la única forma de poder tener ese vínculo y poder tener esa oportunidad de tener comunión con Dios y ser bendecido por Dios, ¿no? Hace un rato hablábamos con Bartán sobre el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado ese árbol que está, el varón que es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Y ese árbol está en la corriente del agua y está constantemente siendo alimentado, ¿no? Pensando un poco que esa corriente de agua es Dios y ese varón es ese árbol que está constantemente siendo nutrido por Dios, pero necesita ese contacto. Si ese árbol no está junto a la corriente de agua, está alejado, ese árbol se va a secar y va a morir. El ser humano necesita
estar conectado a Dios, unido a Dios y en comunión de Dios para ser bendecido. Si no, no hay una posibilidad de bendición, ¿no? Pero Dios está ahí con su amor buscando, y aquel árbol que está alejado también está buscando atraerlo, ¿no? Pero este salmo habla de eso, ¿no? De ese amor providencial de Dios, ¿no? Resalta la predilección de Dios por los suyos, dándoles su palabra, sus leyes y sus decretos. Eso es en el versículo 19. Es interesante cómo Dios le da a los suyos, a su pueblo, esa revelación especial. Hay una revelación para todo el mundo a través de la naturaleza, a través de todas las cosas que suceden en el mundo, a través de lo que la historia va sucediendo. El ser humano tiene ahí la posibilidad de tener una revelación general de lo que realmente hay un Dios. Pero a través de la revelación especial, a través de su palabra, de sus leyes, de sus decretos, hoy día tenemos su revelación directamente a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, y a través del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento completo, tenemos la revelación directa de Dios y se nos es dada esa revelación como también una prueba de amor de que Dios realmente nos ama, nos quiere decir cosas, nos quiere hablar y quiere tener una relación personal con nosotros, ¿no? Y es muy bonito cómo en este salmo se presenta esto, ¿no? De que hay una predilección de Dios por los suyos, por estos humildes, donde la palabra de Dios llega con su claridad y su revelación necesaria para una buena comunión con Dios. El Salmo 148 es un himno de alabanza a Dios por las maravillas de la creación. Dios estableció a toda la creación para siempre, eternamente. Le puso leyes, las cuales no serán quebrantadas. Y fíjense lo interesante de esto que le puso ley, ¿no? Si nosotros leemos en el Salmo, nos refiere hacia eso, ¿no? A que Dios estableció determinadas cuestiones, determinadas funciones, determinadas cosas en esta creación que tienen leyes que no pueden ser quebrantadas, ¿no? El domingo dábamos el ejemplo de que un avión puede contrarrestar la ley de gravedad para lograr volar y subir y planear algo tan pesado con tantas toneladas en el aire. Pero él necesita contrarrestar esa ley. Pero nunca se anula la ley de gravedad, porque ese avión donde deja de andar con velocidad, ese avión cae para abajo, donde en esa aerodinámica que tiene las alas y toda la infraestructura del avión, donde se llega a romper algo de eso, ese avión se cae. ¿Por qué? Porque son cuestiones para poder adaptarse a la ley de gravedad y a otras leyes que están en la naturaleza, que Dios las puso y son puestas por Dios y nadie las va a quitar. Las pueden contrarrestar o equilibrar con otras leyes, pero nunca van a desaparecer. Siempre van a estar ahí y van a estar ahí por siempre, porque Dios las estableció, Dios creó esto y Dios dijo que esto iba a ser así y así será. Y la palabra de Dios es ley y su verdad es ley y esa ley llega al ser humano, ¿no? Se puede esquivar la ley, pero nunca se la puede cambiar, ¿no? La ley de Dios es la ley de Dios y es eternamente y para siempre. Dios llama a su pueblo que hizo un pacto con él, a que recuerden que Él los creó y los formó, ¿no? Esto es algo que eh, tiene que estar presente al ser humano, aquel humilde que realmente reconoce a Dios, tiene que estar presente ahí en su pueblo, que Dios fue el que lo creó y lo formó, ¿no? Pensando un poco en Israel. En ese Egipto, cuando esa familia de Jacob llega a Egipto, en ese vientre de Egipto es creado ese pueblo es formado ahí y cientos y miles de personas se generan ahí que terminan formando ese gran pueblo que luego va a estar trasladado por el desierto y llegará y vivirá todo lo que vivimos en todo el Antiguo Testamento, podemos leerlos en la Biblia, y ese pueblo Dios lo llama a ser siempre consciente de que es un pueblo creado y formado por Él, ¿no? No es un pueblo que existió por existir es un pueblo llamado, creado y formado por Dios con un motivo y un propósito. Más allá de la rebelión de Israel, más allá de todos los problemas que tuvieron, se llevó a cabo igual ese propósito que Dios tenía para con ese pueblo y la ley vino a través de ellos, la revelación de Dios llegó a través de ellos y eso lo vimos en Romanos en las lecciones pasadas y nuestro Señor Jesucristo vino en ese pueblo. Con ese motivo fue creado y con ese motivo llegó. Y Dios
le dice que ellos se acuerden de eso, que Dios lo creó y Dios lo formó. Y eso nos llama a nosotros en este salmo también a respetar eso, ¿no? En siempre recordar que Dios es el que nos creó, Dios es el que nos da salvación y Dios es el que nos llamó a su luz admirable, ¿no? Decio, Sí. no, también en este salmo, lo que yo estoy viendo es como la propia naturaleza alaba al Señor, ¿no? Y es como una orden que da Dios de que la propia naturaleza, ¿no? Porque dice, ¿no? El fuego, el granizo, la nieve, las nubes, el viento, el clima que le obedecen, ustedes las montañas y todas las colinas, los árboles frutales, los cedros, los animales salvajes, todo eso también se manda que alabe al Señor, ¿no? Porque también depende de Dios, ¿no? Qué notable, ¿no? Porque hoy en día que está muy en boga el tema a veces de que Dios es el universo, de todas maneras, los salmos nos están mostrando que Dios creó el universo y que el universo le obedece a Él. Es muy interesante eso porque hay toda esa onda, así como vos decís, ¿no? Todo el panteísmo, todo esto de la nueva era y todas estas cuestiones que quieren decir que Dios es todo y que Dios es un árbol. Y en realidad este salmo es como que hace esa aclaración, ¿no? Que son creación y ordena que ese árbol no puede ser Dios porque Dios le está ordenando que él, ese árbol, alabe a Dios, ¿no? Y lo alaba por el hecho de existir, de crecer, de que cumpla sus roles, está alabando a Dios de esa forma, ¿no? Gracias, Aldo. La responsabilidad del pueblo es vivir una vida que testifique a otros pueblos que en Dios hay salvación para todos. Y esto es una orden que tenían, que era dada a los israelitas y nos es dada hoy a nosotros también, ¿no? El testificar, el llevar en nosotros a los otros pueblos, a las otras personas, el mensaje de salvación es alabar a Dios, es poner a Dios en nuestra boca en alabanza a Él, ¿no? Porque a veces nosotros siempre pensamos que alabar tiene que ver solo con lo que nosotros decimos, pero tiene que ver con la acción también de hacer y que así como ese árbol cuando crece y cumple toda su función dentro de la ley de Dios, está alabando a Dios, cuando nosotros cumplimos nuestra función como hijos de Dios, como siervos de Dios, también estamos alabando con nuestros hechos a Dios, ¿no? Bien, el Salmo 149, himno de alabanza a Dios por la liberación y salvación de su pueblo, ¿no? Más allá que el pueblo es quien levanta las armas para la lucha, el que da la victoria es Dios. Eso es algo que tenemos que tenerlo presente, ¿no? Allá cuando en Deuteronomio, antes mismo que Israel tuviera rey, hay unas reglas para los reyes en los cuales les dicen que no deben tener muchos caballos, no deben tener muchas riquezas, no deben tener muchas cuestiones que les dean poder a los, porque no necesitaban esas cosas, porque la victoria era de Dios. Y si bien cuando el ejército marchaba y vencía, era porque Dios le daba la victoria. Muchas veces vimos cómo hubieron victorias milagrosas donde era imposible que triunfaran, pero gracias a la mano de Dios triunfaron. Y mismo cuando ellos eran superiores, ahí seguía estando la mano de Dios. Y eso trasladado a nuestras vidas, tenemos que ser siempre conscientes, que lo vamos a hablar ahora en este Salmo 145, ¿no? De que Dios, si nosotros, es bien, nosotros trabajamos, nosotros somos los que hacemos estrategias, nosotros somos los que administramos nuestra familia, nosotros somos que hacemos todo esto, sin Dios nada de eso podría salir adelante. Y si tenemos victoria en estas cosas que llevamos en la vida, tenemos que ser agradecidos a Dios porque es Dios el que nos da lucidez, nos da victoria, nos abre caminos y siempre estar conscientes de eso, ¿no? Esta victoria hay que celebrarla con alegría y gratitud. El pueblo de Dios tiene una doble función. En primer lugar es alabar a Dios, creador y sustentador del pueblo, y en segundo lugar ser instrumento de justicia y victoria en las manos de Dios, ¿no? Son dos cosas que Dios había llamado a Israel y en cierta forma también nos llama a nosotros, ¿no? Y la alabanza tiene que estar por cada una de estas cosas que venimos diciendo, ¿no? Porque es interesante que todos estos salmos son pronunciados en los cultos, en la parte cúltica de Israel.
alabando a Dios por todas estas cosas, ¿no? Y lo hacían absolutamente todos los días ellos. Constantemente estaban involucrados con estos himnos, los israelitas, ¿no? El Salmo 150 es el último, es el himno, es un himno de alabanza a Dios por sus proezas e inmensas grandezas, ¿no? Es la doxología final de todo el libro de Salmos, de absolutamente todo el libro de Salmos. Es el último salmo y es como la doxología. ¿Qué es una doxología? Es una oración o declaración de alabanza y gloria a Dios. Es poner en palabras esa declaración de alabanza a Dios, ¿no? Pablo usa en todas sus cartas al final una doxología, que es esa oración o esa declaración de alabanza final. Y bueno, los signos terminan así, ¿no? Con esta declaración final a Dios, ¿no? En sus 6 versos, es un himno corto, las palabras alaben y alabat se repiten 10 veces, ¿no? Es también la protagonista, ¿no? La alabanza a Dios es la protagonista acá, ¿no? A medida que vamos leyendo los versos, vemos que hay un creciente énfasis de fe y gratitud a Dios, ¿no? En cada una de esas palabras. Y ahí habla de instrumentos, habla de una forma muy alegre de expresar a Dios, lleno de alegría al ser humano hacia su pueblo, cada uno de sus hijos hacia Dios, ¿no? Es muy interesante cómo termina el libro de los Salmos. Así que los invitamos, si no lo han leído, que en estos días se tomen un tiempo y lean estos 5 salmos y bueno, traten de sacar un poco el jugo a estas cosas tan grandiosas que sean parte de nuestras vidas. Y bien, ahora vamos a entrar en el Salmo 145, que es el gran salmo de esta noche, ¿no? Es el gran salmo que vamos a estudiar en este estudio, hacer este estudio, ¿no? Es un himno de alabanza a Dios por su poder y cuidado personal, ¿no? Es un himno muy lindo, que este es el último salmo de David recopilado en este grupo de salmos, ¿no? En este grupo de 150 salmos, ¿no? Vimos la clase pasada que buena parte de los salmos son hechos por David, y después vimos que hay diferentes autores y algunos no los conocemos, pero de todos esos salmos, este es como el último de la recopilación. Seguramente David escribió más cosas. Seguramente David debe haber escrito más cosas, pero de estos salmos es el último. Y este salmo era recitado 2 veces, pero antes de esto, pensar un poco en David, ¿no? Antes para poder entender bien este salmo, ¿no? Acá vemos un David que seguramente ha pasado por todas esas etapas de la vida, ¿no? Acá vemos a un David que seguramente ya fue el asesino, un David que seguramente ya fue el perseguido, un David que seguramente ya fue el fiel a Saúl, un David que seguramente acá ya fue el adúltero, el David acá que fue el mentiroso, seguramente acá es el David que llegó a ser el rey de todo Israel. Acá seguramente ya pasó ese David que fue confrontado por Natán a causa de ese gran pecado que tuvo. Acá ya vemos a ese David humilde que reconoce delante de Dios que es pecador y se humilla delante de Dios. Y acá seguramente ya tenemos ese David que ha sido reconciliado con Dios y ha sido restaurado por Dios. Seguramente ha pasado por todas esas etapas, David. Y las cosas que vamos a leer ahora es de ese David, ¿no? Ese David que ha sido ese pecador, muy pecador, porque las cosas que hizo fue complicada, pero es ese mismo David que es reconocido en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué tiene de interesante esto para el estudio de este salmo? Lo interesante para el estudio de este salmo es que ese David pecador era un pecador igual que nosotros. Y los pecados más terribles cometió David y nosotros también podemos haber cometido los pecados más terribles. Los pecados delante de Dios son pecados. Todos nos separan de Dios. Pero a veces socialmente uno ve el pecado y hay pecados que son, wow, un asesino es terrible para la sociedad, ¿no? No tanto como un mentiroso capaz de esto, mentiras chicas, todo, pero son pecados igual, ¿no? Pero ¿a qué apunto acá? Apunto a que David era un pecador igual que nosotros y vivió cosas
que nos alejaron de Dios igual que nosotros. Era alguien que estaba alejado de Dios. Y seguramente, igual que nosotros, él vivió el proceso de confrontación delante de Dios y vivió ese proceso de restauración al arrepentirse y reconocer delante de Dios que era un pecador. ¿Vivió sus consecuencias a causa del pecado? Sí, las vivió. Pero también están metidas esas consecuencias, ese dolor del pecado y ese perdón de Dios, están metidos en este salmo. ¿Por qué? Porque acá David va a expresar toda la alabanza y el agradecimiento que tiene hacia Dios, ¿no? Y vamos a poder ver acá cómo ese corazón conforme al corazón de Dios es expresado acá. Y cómo ese corazón conforme al corazón de Dios también puede ser nuestro corazón. Porque a veces nosotros podemos decir, pero yo fui terrible, mi vida es terrible, las cosas que he hecho o las cosas que estoy haciendo son terribles. Bueno, David hizo cosas terribles y fue restaurado. Y nosotros fuimos restaurados. Y si usted, hermano, o usted, amigo, no fue restaurado todavía, bueno, ahora es la oportunidad, ¿no? Y ser restaurado y llegar a tener el corazón conforme al corazón de Dios. Porque Dios nos da ese nuevo corazón, ¿no? Y es muy interesante eso. Y veámoslo con estos ojos, ¿no? Con los ojos de que no es el David en un pedestal el que está hablando acá. Es un David que las vivió igual que nosotros las vivimos, ¿no? Igual que nosotros las vivimos. Así que veamos este salmo con estos ojos, ¿no? Y este salmo era recitado 2 veces en la mañana y una vez en la oración vespertina por los judíos, ¿no? En el tiempo de Jesús, este salmo era usado en esas oraciones y en las sinagogas era usado y era un salmo que era repetido 3 veces al día. Muchos piensan que cuando Daniel oraba 3 veces al día, estaba presente este salmo en esa oración de Daniel que lo hacía 3 veces al día, como nos dice la Biblia, ¿no? Hay un elogio en el Talmud a los que recitan este salmo 3 veces al día, ¿no? El Talmud son las ordenanzas orales, las tradiciones orales de los judíos que siglos después que de nuestro Señor Jesucristo fueran puestas en papel para no perderlas. Y bueno, ahí uno de los elogios es para estas personas como que es una virtud hacerlo 3 veces al día, ¿no? Esto es como modo de información de la importancia que era para los judíos y es para los judíos este salmo. Este salmo es un salmo de los llamados acrósticos. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada, no? Cada verso, cada grupo de versos sigue el orden del Aleph Bet. ¿Qué es el Aleph Bet? Sería como decirle el alfabeto hebreo, ¿no? Así como nosotros en el idioma español tenemos el abecedario, en griego tienen el alfabeto, en hebreo tienen el Aleph Bet, ¿no? Es para entender un poco de qué se trata esto, ¿no? Entonces, cada una de esas letras las van usando en diferentes grupos y hay como 9, 10 salmos que están hechos de esa forma. El Salmo 119 va agarrando grupos de versos y los van llevando en ese orden, ¿no? En este caso, es algo interesante que pasa, le falta la letra Num, que estaría entre los versos 13 y 14. Algunas versiones lo agregan basada en hallazgos de documentos tardíos, ¿no? La nueva versión internacional le pone un versículo más. En vez de tener 21 versículos, tiene 22 versículos porque encontraron algunos documentos que no son demasiado fiables, ¿no? Entonces como que en general no lo usamos, pero tampoco le cambia al sentido de lo que es el Salmo 145. Y acá a modo de cultura general, ¿no? Para saber, este es el alfabeto hebreo, y esta es la letra que falta, así que son 22 y es 21. Los otros acrósticos, hay muchos que repiten letras o que no son perfectos tampoco, pero este es lo interesante que tiene esta particularidad. Bien, empezamos. Abrimos nuestras Biblias, vamos al Salmo 145 y vamos a los versículos 1 y 2, que es como la introducción, es el comienzo. Acá David hace como una introducción a lo que después van a ser 3 etapas donde él va a desarrollar este tema, ¿no? Pero hace una introducción como
como exaltando a Dios o de una forma muy respetuosa, dirigiéndose a Dios, reconociendo quién es Dios. Y vamos a ver, solo en la primera frase del versículo 1, tres palabras que tienen mucho que ver con todo el Salmo y que podríamos estar toda la clase hablando solo de estas tres palabras, ¿no? Que son muy interesantes, que si uno lo lee en el español, te exaltaré, mi Dios, el Rey. Es algo simple de entender. Es lo que está diciendo, es una buena traducción, es lo que se traduce. Pero vamos a hincarle el diente a estudiar un poquito rápido estas palabras para poder entender en profundidad un poco más hacia dónde apuntaba David acá con estas palabras, ¿no? Esta primera palabra, exaltaré, es poner en alto, ¿no? Es ponerlo allá arriba. Es exaltar, es agarrar algo de abajo y ponerlo arriba, o reconocer que está arriba. No es David que toma a Dios de abajo y lo pone arriba. Dios está allá arriba. Pero ¿qué hace David? David reconoce que Dios está por encima de todo y lo exalta por encima de todo. Él comienza el salmo diciendo, te exaltaré, te pongo por arriba de todo. No hay nada más arriba de vos. Estás por encima de todo. Y no está hablando de algo personal, no está hablando de él, no está hablando solo que está por encima de él, está por encima de todo. Él personalmente reconoce ante Dios que está por encima de todo. Esto es interesante porque todo el Salmo va a referirse a eso, a que Dios está allá arriba, ¿no? Está arriba. Pero fíjense que después de la coma dice mi Dios. Es un Dios que está allá arriba, pero acá hay un sentido de pertenencia. Dice mi Dios. Es un Dios que está allá arriba, pero no es que también, no es el sentido de que es mi Dios que me pertenece Dios a mí, sino que yo le pertenezco a Dios. Es al revés, porque acá si uno lee es mi Dios, pues es como yo decir mi taza, ¿no? Tengo una taza y es mi taza, la taza me pertenece. Pero en realidad no soy yo el que te contengo a Dios, sino que es Dios que me contiene, es Dios que me tiene a mí. ¿No? ¿Se entiende? Y es interesante, la palabra Dios acá es Elohim. Elohim. Es la primera vez que se nombra en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, usa la palabra Elohim para Dios. Y es muy interesante esta palabra porque Él es, la palabra Él es Dios. Him, el final Him, es un plural más de tres. Hay dos formas de decir plural en hebreo. Una, que no recuerdo cuál eran las dos letras, pero una es para el plural de dos. Pero un plural de más de dos es him. Si uno traduciera literalmente acá, tendría que traducir mis dioses. Te exaltaré mis dioses. Pero si uno ve la cultura hebrea, sería algo que sería contradictorio, iría totalmente contra los principios monoteístas de la cultura hebrea, ¿no? Entonces, Decio, sí. podríamos decir mi Dios trino. Bien, ahí vamos. Hay algunos que ven la Trinidad en el Elohim, ¿no? Y en cierta forma nosotros desde acá, con el diario del lunes, vemos el Elohim y decimos, bueno, hay más de un Dios, más de una persona ahí adentro. Entonces hay más de... Pero en realidad, cuando se dice Elohim, tiene que ver con una pluralidad de tamaño, ¿no? De tamaño. Fíjense que el hebreo no tiene superlativo. Entonces, cuando, por ejemplo, va a decir, cuando a nosotros se traduce Dios Santísimo, en realidad ellos no lo escriben Santísimo, porque superlativo, Santo, Santísimo es el superlativo. Bueno, en hebreo le dicen Santo, 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 tres veces, para decir que es alguien que es santísimo, ¿no? Que no hay nadie más santo que él. Entonces, cuando se usa un plural más de tres acá, de Elohim, quiere decir que no hay nada superior a él. Todos los dioses de alrededor, todas las culturas que tienen dioses, entre comillas, porque no son dioses, sabemos que no existe otro Dios, el Dios de Israel está sobre todo. Este Dios que habla el Pentateuco está sobre todo. Entonces, el Dios que está por encima de todo, porque Él lo exalta. En segundo lugar, es el Dios que está por encima de todo, porque es ese superlativo. Nosotros podíamos, de una forma irrespetuosa sería, ¿no? Pero Diosazo.
No hay nadie más que este Dios, ¿no? Pero queda feo decirlo así. Entonces, ellos usan ese superlativo. Entonces, cuando dice Elohim, quiere decir que es el Dios superior a todo. No hay nada más alto que este Dios. Y es un Dios personal, porque dice mi Dios. Ese Dios superior a todo es mi Dios. Y fíjense que tiene que ver con pertenencia. Primero es el Dios de todo que está por encima de todo. El segundo es ese Dios que está por encima de todo, pero es personal. Y en tercero dice el rey. ¿Y qué tiene que ver el rey? Que es el que gobierna. Es el que gobierna. Sergio, Sí, sí. eso de mi Dios, aparte te da una connotación de accesibilidad. Él está por encima de todo, pero sigue estando cercano. Por eso lo podemos como apropiar de alguna forma, como decir es mi Dios, aunque no en un sentido de pertenencia, pero en un sentido de cercanía. De relación. De cercanía y relación, claro, sí, es eso lo que dice Alejandro, ¿no? Es ese Dios que está por encima de todo, pero que yo tengo acceso a él y es el que gobierna y el que gobierna todo. Y en este sentido gobierna mi vida. Son estas tres expresiones que están buenísimas para entender todo lo que viene en el Salmo ahora. Esto lo tenemos que dejar fijo en nuestra mente para poder entender todo el Salmo, ¿no? Y dice, y bendeciré tu nombre. Cuando acá también, vamos a tomarnos unos minutos estos primeros versículos porque es algo muy importante para entender todo el Salmo, ¿no? Y acá cuando dice tu nombre, nosotros no bendecimos el nombre de Dios. Por ejemplo, yo digo, Alejandro es una persona muy estudiosa, con una buena preparación bíblica. Yo no estoy hablando de las letras Alejandro. Yo estoy hablando de mi hermano Alejandro, que está acá con nosotros. El que es conductor, el que está preparado, ¿no? Estamos hablando de él. No estamos hablando del nombre Alejandro. Entonces, cuando yo digo, bendeciré tu nombre, es que yo estoy bendiciendo a Dios mismo. A Dios mismo. Esto por un lado. Cada vez que se habla de tu nombre en hebreo, estamos hablando de la persona mismo, de la persona de Dios, ¿no? Y es la persona más importante. Acá ya vemos que David nos está llevando a que es la persona más importante. Y tiene que ser la persona más importante en nuestra vida. Y esta palabra bendeciré, que nosotros decimos al hermano, te bendigo, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermano. No es la misma palabra de Dios te bendiga, hermano. El bendecir al hermano es hablar bien de él, decir, desearle el bien al hermano de parte de Dios, ¿no? Pero esta palabra en el Salmo y generalmente en el Antiguo Testamento relacionada con Dios es una palabra que no me acuerdo cómo se dice en hebreo, pero no es importante, pero la traducción es arrodillado, arrodillado. Entonces acá tiene que ver con adoración. Entonces este Dios que está allá arriba por encima de todo, este Dios que es el grandioso Dios, es el más grande de todos, es lo más grande y que tengo esa relación personal de cercanía y que gobierna mi vida, yo me postro ante su persona. ¿Se entiende? Me postro ante su persona. Fíjense en qué posición se está poniendo David acá, ¿no? Para dirigirse a Dios en esta alabanza. Se está poniendo en la posición de ese humilde de espíritu que nos habla Jesús en la bienaventuranza, ¿no? Reconociendo a Dios como el gobernante del reino de los cielos, reconociendo a Dios como el todopoderoso y que es el rico que me puede dar a mí pobre eso que yo necesito. Yo por mí mismo no puedo conseguir, entonces yo me arrodillo delante de Dios, me humillo delante de Dios, reconociendo que Él es lo más grande que hay y que Él es la persona más importante. Nos vamos comprendiendo ahí, vamos entendiendo un poco por dónde nos va llevando David. Y dice al final de la frase, eternamente y para siempre. O sea, esto que perdón, que David está diciendo acá, no está diciendo para el momento feliz, mañana cuando estemos en el campamento, que estamos en coinonía, felices y contentos. No, está diciendo cuando hay muerte en la familia, está diciendo cuando hay pobreza en la familia, está diciendo cuando hay dificultades en la familia, en la vida. Es eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Capaz que cuando nos toque ya estar en el cuerpo glorificado, estar en la presencia definitiva del Señor, estar con Él ahí,
va a ser más simple, vamos a tener una mente limpia, alejada de este cuerpo corruptible, va a ser algo más simple, ¿no? Pero hacerlo hoy día, en este cuerpo, en esta lucha con el pecado que tenemos, en este mundo que está constantemente bombardeándonos, en este mismo mundo donde vivía David, ese mundo de un montón de tentaciones que vivía David, hacerlo en esto tiene mucho valor y tiene mucho valor para Dios. Tiene mucho valor para Dios y Dios valora mucho esto, valora mucho esto. Y Decio, hay que hacer ese esfuerzo. Sí, perdona, te corté el razonamiento. no, 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 vamos, vamos. No, que una cosa nomás que en la NTV está interesante que dice tu nombre por siempre, en vez de eternamente, dice por siempre y para siempre, ¿no? Entonces, por es una preposición, para también es una preposición. Pero lo interesante es que el significado de estas preposiciones, en el caso de por, quiere decir motivo, o sea, el motivo de bendecir, de alabar es Dios. Y la preposición para quiere decir finalidad, ¿eh? O sea, estoy creado con ese propósito, Muy ¿verdad? interesante. De alabar a Dios. Entonces, me parece interesante estas dos preposiciones acá en la traducción NTV, ¿no? Por motivo, realmente es el motivo por el cual yo vivo. Y para es mi finalidad, es mi destino. El destino mío, hacia dónde voy, es siempre la alabanza al Señor. Y qué interesante lo que decís, porque si el bendecir tu nombre es adorar la persona de Dios siempre, y es la finalidad que tenemos por la cual fuimos creados y el por qué fuimos creados y para qué fuimos creados, no tiene que ver con lo que suceda alrededor nuestro, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Y es a donde nos va a estar llevando ahora David, para entender que es más allá de cualquier circunstancia, hay que hacerlo siempre, ¿no? Fíjense que dice en el verso 2 cada día, o sea, día a día, me postraré ante ti, me arrodillaré y alabaré tu nombre. Pondré en mi boca, en las acciones, pondré tu persona delante de mí. Y nuevamente, que seguramente la nueva traducción viviente debe repetir, porque por esta finalidad fuimos creados para alabar y para adorar a Dios, ¿no? Para bendecir a Dios, para entregarnos a la persona de Dios. Y acá estos dos versículos nos encierra de que la persona más importante en nuestra vida es Dios. Dios es la persona más importante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos creó para esto, para tener esta comunión, esta relación y para que nosotros eternamente, o sea, fuimos creados para esto, lo adoremos y lo alabemos, ¿no? Todas las demás cosas son importantes, ¿no? Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, todos son importantes, pero lo más importante es Dios. Por eso, cuando las circunstancias alrededor no están funcionando como nosotros nos pareciera que tendría que ser, igualmente tenemos que tener este principio de que nosotros fuimos creados para, aun pesar de las circunstancias, seguir alabándole y arrodillándonos y postrándonos delante de Dios. Bien, ahora vamos a entrar en los capítulos del 3 al 7, que vamos a hablar, David empieza a hablar sobre la alabanza, por qué, motivos de alabanza, ¿no? Y en esto del 3 al 7 va a hablar alabanza por la grandeza de Dios. Y dice así, grande es el Señor. Y fíjense que acá esta palabra Señor, seguramente la Reina Valera 60 y en otras versiones, dice Jehová acá. Y fíjense que ya le cambió, ya no le dice Elohim. ¿Por qué? Porque Jehová es el nombre dado a Dios cuando se le da el nombre, cuando él se gesta el pueblo de Israel. Es el Dios personal de Israel, es el Dios personal que se relaciona con el ser humano, ¿no? Es Jehová, es ese presente continuo, ¿no? Del ser, ¿no? El yo soy, pero el yo soy siempre, ¿no? Es interesantísimo que ya no le dice acá, porque primero está hablando de este Dios grandioso, ¿no? Y ahora va a hablar del mismo Dios, pero con esa relación personal, ¿no? De ese Dios personal, ¿no? De Israel y nuestro Dios personal.
Grande es Jehová, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Y acá va más arriba todavía. No es solo digno de alabanza, es de suprema alabanza. Dios, nosotros podemos alabar, elogiar a otras personas, a otros hermanos, a otros amigos, pero la suprema alabanza, el que tiene que estar por encima de todo es Dios. Es el único digno de esa suprema alabanza, porque podemos alabar a alguien por un hecho puntual, pero ese va a tener defectos, Dios no tiene defectos. Y todo lo que hace es perfecto y por amor a nosotros, y por amor a su creación, y por amor a sí mismo. Entonces, no hay forma, la suprema alabanza, no hay defecto en Dios, entonces Dios es el único digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Cuando van a contar los votos de las urnas, se le llama escrutinio. Y el escrutinio es que se toma toda la información, se la va juntando y cuando ese escrutinio sale la información correcta de que el pueblo quiso votar y elegir, ¿no? Y salen todos los datos detallados ahí. Y fíjense que acá dice inescrutable. Entonces quiere decir que no se puede llegar a los detalles de todo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que considerar es que la grandeza de Dios es como que no se puede llegar a la definición exacta. Es tan grande, tan grande, tan grande, que nosotros en nuestro limitado razonamiento, pensamiento, en nuestra limitada existencia, no logramos entenderlo en su totalidad. Nosotros lo único que podemos lograr entender, escrutar de Dios, es lo que Él nos da a conocer. Y tenemos que esforzarnos por conocer lo más posible de Dios. Pero todo tiene un límite y el límite es que Dios es tan grande que es imposible conocer. Y acá lo resalta David para que nosotros entendamos lo grande que es Dios, lo grandioso que es ese Dios. Una generación celebrará tus obras ante otra generación y anunciará tus poderosos hechos, ¿no? Y acá habla de un mandato que Dios le dio a Israel y que quedó fijado para nosotros como enseñanza también, ¿no? Todo israelita sabía lo que había sucedido en Egipto, lo que había sucedido en el Mar Rojo, lo que había sucedido en el desierto, lo que había sucedido en la llegada a Canaán. Todo israelita sabía, porque constantemente de generación a generación se le estaba contando las obras que Dios había hecho, los portentos que Dios había hecho, ¿no? A la otra generación, anunciando los poderosos hechos de Dios. Y es un llamado a nosotros también que nosotros debemos preparar a nuestra generación que viene diciéndoles todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros no podemos callar. Al declarar a la otra generación, a declararle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros niños en la iglesia, a esos jóvenes que vienen detrás de nosotros, nosotros estamos alabando a Dios también. Estamos poniendo a Dios en primer lugar y enseñándoles a esas generaciones que esos poderosos hechos de Dios estaban presentes y alabamos a Dios expresando a las nuevas generaciones eso tan grandioso y no dejamos morir en el olvido, no dejamos morir, somos los canales donde Dios de generación en generación va llevando esa información y hoy día sigue pasando así, ¿no? Generación a generación, tanto es así que hoy día tenemos esto impreso, pero en esa época no habían cuestiones impresas y entonces la tradición oral fue pasando de una generación a otra y es importantísimo enseñarle a nuestros hijos de lo grande que es Dios, de lo importante de la revelación de Dios y de lo grandioso que es Dios que está por encima de todas las cosas. Y no solo con palabras, sino que con nuestras vidas, porque podemos enseñarle y darle cátedra de un montón de cuestiones teológicas, pero nuestra vida tiene que responder a lo que enseñamos también, porque nuestros hijos están mirando nuestro accionar tanto como nuestro hablar, y a veces ven más lo que hacemos de lo que decimos. Hablará del esplendor de tu gloriosa majestad y meditaré en tus maravillas. Acá hace un juego de palabras, ¿no? Como que estas generaciones hablarán de ese esplendor y hablarán de esa grandeza, de esa gloriosa majestad de Dios
y al mismo tiempo yo estoy meditando en esas maravillas de Dios, ¿no? Hay como un accionar de que una generación y otra generación están constantemente en pensando constantemente en esas maravillas de Dios, constantemente están alabando a Dios, hablando de ese esplendor, meditando, ¿no? Y cuando habla de hablar, habla de expresar con nuestra boca, pero habla también de esa meditación, de eso que expresamos, viene de eso meditado, de eso rumiado, de eso trabajado en nuestro interior, de contemplar las grandezas de Dios, ¿no? En nuestra vida, en la creación, en ver en lo que ha hecho en su revelación, en las obras de Cristo por nosotros. Es constantemente eso tiene que estar ahí presente, ¿no? Y nuevamente dice, hablarán de la fuerza de tus portentos, o sea, de los poderes de Dios, de los triunfos de Dios, de las victorias de Dios, y contaré tu grandeza, ¿no? Hablar, contar de esa fuerza poderosa de Dios, y nuevamente la palabra grandeza, ¿no? De ese que está puesto allá arriba, ¿no? Que David lo pone allá arriba, de ese Dios todopoderoso y de ese Dios que nos gobierna, que gobierna nuestra vida. No que la vida que me gobierno yo mismo, sino que la vida que gobierna nuestro Dios, ¿no? Manifestarás manifestarán el recuerdo de tu inmensa bondad. Y fíjense que habla sobre portentos, de triunfos, del poder de Dios, habla de gloriosa majestad y habla de bondad, una inmensa bondad, de lo bueno que es Dios, ¿no? Y cantaré de su justicia. Habla de victoria, de poder, de majestad, pero habla de bondad y a la vez que habla, fíjense lo que junta acá David, ¿no? Habla de bondad, pero habla de justicia, ¿no? Bondad, de lo bueno que es Dios, pero es justo. Y cómo las dos cosas están juntas en la misma frase acá, ¿no? La justicia de Dios y la bondad de Dios, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, para uno ser bueno, uno tiene que, bueno, desviarse un poco de la justicia y, bueno, no darle ese castigo que se merece, ¿no? Pensando un poco en nosotros pecadores, ¿no? Uno puede pensar, bueno, Dios se olvida de nuestros pecados, Él los manda al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Pero no es una cuestión así nomás, porque hubo una justicia detrás para que puedan mandar esos pecados al fondo del mar y nunca más acordarse de ellos. Tuvo que Jesucristo morir y llevar la culpa sobre él de nosotros, morir a causa de nosotros. Entonces hay una justicia, pero a la vez hay una bondad, porque la justicia se cumple a causa de mi pecado, hay muerte, pero a la vez hay bondad, porque Dios genera ese plan de salvación por nosotros. Se entiende un poquito cómo esas dos cuestiones de Dios, esos dos atributos de Dios se juntan y son y tenemos que gritarle al mundo, manifestar y recordar constantemente y cantar y ponerlo en nuestra boca cada domingo, cada semana, cada momento de esa inmensa bondad de salvación por nosotros, sin romper ese atributo de justicia. Por eso Jesucristo murió por nosotros. Y tenemos que hablar, cantar, contar, decirle a la otra generación lo bueno que es Dios, lo grande que es Dios, mi Dios, ese Dios que tenemos esa relación con Dios, ¿no? Con Él, ¿no? Y en todo momento, en todo lugar. Y acá comienza a hablar en esta parte ahora, del 8 al 16, sobre la misericordia de Dios. Ya nos introduce en los últimos versículos, ya nos va introduciendo a esta parte de la alabanza en la boca de David a causa de la misericordia de Dios. Y usa algunas palabras acá que son muy grandes, porque ese Dios todopoderoso, creador de todo, es un Dios clemente y compasivo. Y acá nuevamente habla de Jehová, ¿no? Ese Dios personal, ¿no? Y es clemente. Y clemente quiere decir de que Dios tiene clemencia, tiene esa compasión hacia el ser humano, ¿no? Dice que es lento para la ira, y acá vamos a ver de qué se trata esa clemencia, esa compasión, y grande en misericordia, ¿no? Esa palabra misericordia, la etimología en el español, que viene allá del latín, ¿no? Quiere decir pasar la miseria del otro por nuestro corazón. Esta palabra misericordia en el hebreo, Hesed, creo que se pronuncia más o menos por ahí, esa palabra es sumamente importante para el judío.
para el hebreo de la época, para el israelita y hoy día para el judío. Es una palabra muy importante, porque es una palabra que tiene que ver con la persona misma de Dios, por la esencia misma de Dios en esa relación hacia el ser humano, ¿no? Esa misericordia es como que Dios, viendo a ese ser humano limitado, que transgredió, que se alejó de él, él tiene esa compasión por ese ser humano. Entonces, por eso él ideó todo ese plan de salvación, ¿no? Y pasa a ser muy importante para nosotros los cristianos al entender que en Cristo es cumplida toda esa misericordia, ¿no? Y ese Dios que en realidad, cuando habla de ira acá, esta palabra ira, la traducción de esa palabra ira tiene que ver con ese respirar cuando uno está enojado. ¿Vieron cuando uno está enojado que hace ese suspiro que como que tiene esa respiración, es esa palabra ira, ¿no? Pero en Dios como que se personifica ahí humanamente para poder entender de qué se trata esta relación de Dios con ese ser humano que se alejó de él, ¿no? En Dios no es una ira descontrolada, ¿no? En el ser humano puede ser algo descontrolado, pero en Dios no es una ira descontrolada, sino que es una ira justa. O sea, que hay justicia en esto, ¿no? Pero Dios se toma su tiempo, porque si Dios no se tomara su tiempo, Dios no hubiera ni creado al ser humano, no lo hubiera creado. Por eso Dios se ha tomado su tiempo desde la caída hasta el día de hoy para lentamente ir tomando y dándole el tiempo al ser humano para que pueda reflexionar en esa revelación de Dios y poder volverse a Él y reconocer como ese pobre de espíritu y decir, soy un pobre delante de Dios y Dios poder derramar de su misericordia. Y hay misericordia de Dios en todos lados, en todo lugar hay misericordia de Dios. Dice, bueno es el Señor para con todos y su misericordia está en todas sus obras. ¿Por qué hay misericordia de Dios en todas sus obras? Porque si no hubiera misericordia de Dios, si Dios no hubiera entendido al ser humano, no hubiera comprendido el dolor de ese del ser humano y no hubiera tenido esa compasión por el ser humano, no lo hubiera creado, no hubiera hecho la creación. Entonces en toda la obra de Dios hay misericordia. Cuando Dios estaba haciendo los animales, estaba haciendo el mar, dividiendo las aguas, cuando Dios estaba haciendo toda su obra, Dios ya sabía que Adán iba a transgredir su palabra. Él ya sabía que nosotros íbamos a pecar. Pero mismo así, Él en su misericordia en toda su obra está presente la misericordia de Dios hablando hacia nosotros. ¿Cómo no vamos a alabar y arrodillarnos delante de Dios? ¿Cómo Dios no va a ser la persona más importante para nosotros? Si Él nos creó ya lleno de misericordia. Y no solamente nos creó, sino que ideó un plan de salvación. Y no solamente ideó un plan de salvación, sino que nos la regaló, nos dio. Y hoy día nosotros podemos venir confiadamente y entrar en su presencia y tener esa comunión y vivir una vida llena de esperanza. ¿Cómo no alabarlo? A pesar de lo que pasa alrededor nuestro, ¿cómo no poner en nuestra boca la alabanza y cómo no humillarnos y arrodillarnos delante de Él y reconocerlo como el Supremo, como el Dios creador de todas las cosas, como el gobernante de nuestras vidas? Si la misericordia de Dios está en cada una de sus obras delante de nosotros. Todas sus obras, todas tus obras, oh Señor, dice en el 10. Perdón, todas tus obras, oh Señor, te alabarán. Y acá un poco aquello de aquel salmo que recién nos leía Aldo, ¿no? Que cada una de las cosas creadas con Dios, por Dios, alaban a Dios. Todas las obras de Dios alaban a Dios. Todas esas cosas que son símbolo de esa misericordia de Dios, alaban a Dios, alabarán a Dios. Todas las obras de Dios, incluyéndonos nosotros. Y tus fieles te bendecirán. O sea, nosotros, los pobres de espíritu, que hemos reconocido delante de Dios que somos necesitados de Él, vamos a bendecirle, vamos a arrodillarnos delante de Él y poner en nuestra boca la alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino y de tu poder. Hablarán, poner en boca, alabar
de la gloria, de lo glorioso, ¿no? De lo grandioso que es Dios, de tu reino, o sea, del gobierno de Dios y del poder. Tu reino habla del gobierno de Dios y habla de Dios como el soberano. Es el que está por encima de todas las cosas y que hace que esas leyes de la gravedad, las leyes de la naturaleza, las leyes que Él estableció sigan cumpliéndose porque Él es el soberano y todo está bajo su órbita, bajo su poder, bajo su soberanía. Y el poder de Dios está presente en cada una de las cosas naturales y reveladas de Dios, para anunciar tus proezas a los hijos del hombre y la gloria del majestuoso esplendor de tu reino. Y acá habla un poco en general, no habla simplemente de los fieles, ¿no? Más arriba habla de los fieles que se arrodillarán, que bendecirán el nombre, que adorarán a Él, ¿no? Pero acá habla un poco más, habla de todo ser humano, los hijos del hombre, los hijos de Adán, los hijos de toda la creación, ¿no? Anunciarán las proezas. No hay como no pronunciar esas proezas. Una persona que no conoce a Dios, que está alejada de Dios, se maravilla frente a grandes glaciales, a grandes cataratas, al funcionamiento del cuerpo humano. Y no tiene como no, capaz que indirectamente también glorificar a Dios, porque la gloria y la majestad del esplendoroso reino de Dios está manifestada en toda la creación y en todas las cosas. Dice, tu reino es reino en el 13 de todos los siglos. Es de siempre. No es un reino que es momentáneo o que simplemente fue en un momento. Es por todos los siglos, ¿no? Cuando hay la promesa que en David, el descendiente ese de David, el Mesías, en David iba a haber ese reino eterno, ese trono iba a ser para siempre, tiene que ver con esto, ¿no? Y David lo sabía, ¿no? Y David lo expresa acá, ¿no? Tu reino es reino de todos los siglos. Y cuando dice de todos los siglos, habla de toda la existencia del tiempo y más allá aún, ¿no? Eternamente y para siempre, ¿no? Y tu dominio es de generación en generación. Y cuando habla acá que el dominio de Dios, habla de la soberanía de Dios, ¿no? El poder de Dios no es para un cierto momento, no es para una cierta etapa, es para siempre. Desde la creación del ser humano es para siempre. El dominio de Dios siempre va a estar. Acá sí, David nos sigue llevando a esa idea de lo grandioso que es Dios. ¿Cómo no alabar a ese Dios? ¿Cómo no adorar a ese Dios? ¿Cómo no humillarse delante de ese Dios? Si es ese Dios que tiene el dominio de todas las cosas, es el que tiene el gobierno de todas las cosas por todos los siglos y siempre. El Señor, Jehová, sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que han sido doblegados. Esta palabra doblegados quiere decir doblados literalmente, ¿no? Y acá, pensando un poco en David, él debe haber pensado sobre todo lo que había pasado David en su vida, ¿no? En relación con otras personas que lo humillaron, lo hicieron caer, lo hicieron estar en un mal momento, ¿no? Que en momentos donde David estuvo doblegado a causa de las circunstancias, ¿no? Pero dice que Dios lo sostuvo a pesar de las circunstancias. Y Dios lo levantó al estar caído, ¿no? Y esto lo podemos trasladar también a ese enemigo propio que tuvo David, ¿no? Ese enemigo propio que fue David mismo, ¿no? Que lo hizo doblegar al acceder al pecado, al ceder al adulterio, al acceder a poner a ese hombre en las primeras filas para que muriera y luego mentir también, ¿no? Doblegado por el pecado mismo, ¿no? Y pensar también en nuestras vidas, ¿no? Que hemos sido doblegados, ¿no? Pero en Cristo tenemos ese triunfo, ¿no? Son dos cosas acá, ¿no? Por un lado, en las dificultades de la vida Dios nos sostiene y Dios nos levanta de esas caídas, ¿no? Dios nos levanta de esos momentos difíciles. Y también cuando luchamos contra nosotros mismos, ¿no? Esa lucha que tenemos interior, también Dios nos da la fuerza, ¿no? Y el Nuevo Testamento nos aclara eso, de que esa victoria es segura, porque la victoria es en Dios, no en nosotros mismos. El que tuvo el triunfo en la cruz fue Cristo. Entonces, más allá que puedan haber derrotas
fracasos aparentes en esta vida, no hablando del pecado ahora, ¿no? No son derrotas, son circunstancias de vida, porque la victoria está en Cristo, ¿no? Y muchas veces tenemos esos deslices, esas malas decisiones que donde nos alejan de Dios. Bueno, Dios también nos viene y nos levanta de ahí, porque nunca podemos salir solos del pecado y salir solos de esos lodos cenagosos donde nos metemos, ¿no? Sino que Dios nos quita de esos lugares y por eso acá habla también de ese Dios que tiene dominio sobre toda la creación, pero también tiene un cuidado especial por nosotros, ¿no? Por nosotros individualmente, ¿no? Individualmente, ¿no? Y dice en el 15, los ojos de todos tienen su esperanza puesta en ti y tú le das su comida a su debido tiempo, ¿no? Pensar un poco a aquella frase del Evangelio, ¿no? Que los pájaros no hacen nada, las flores no hacen nada, pero Dios les da de comer a los pájaros, los viste a esas flores con las mejores vestimentas, ¿no? Y Dios nos enseña, Jesús nos enseña ahí que no debemos afanarnos por nada porque Él tiene control. Cada día tiene su propio afán, ¿no? Y acá David alaba por este detalle también, ¿no? Porque Dios sostiene y da esa necesidad a cada uno de los que necesitan, ¿no? A su debido tiempo, ¿no? Seguramente si nosotros como cristianos miramos hacia atrás, podemos ver cómo Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y nos ayudó, nos guió, nos fortaleció y capaz que pasamos momentos muy apretados, pero acá estamos. Dios nos sigue ayudando, nos sigue dando alimento, nos sigue dando vestimenta, nos sigue dando techo. Capaz que alquilamos, pero tenemos el techo. Capaz que vivimos con alguien, pero tenemos ese lugar. De alguna forma o de otra, Dios nos va dando el sustento y nos va dando eso. ¿Cómo no poner esa esperanza en Dios, esa confianza en Dios, ¿no? Abre tu mano, abres tu mano, acá David le está hablando a Dios, y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Y acá es un poco aquella idea, ¿no? De deleítate a sí mismo en el Señor y Él satisfará las necesidades, los deseos de tu corazón, ¿no? No tiene que ver con deseos caprichosos, sino que tiene que ver con el deleitarme en Dios, deleitarme en Él, ¿no? Y Dios abre su mano y nos da esa satisfacción, ¿no? Él satisface nuestras vidas, Él nos da ese deleite, más allá de que vivamos en la pobreza, más allá de que vivamos en este mundo en dificultades, porque nuestro deleite, nuestra satisfacción está en Dios, ¿no? Y acá habla de todo ser viviente, ¿no? En el deleite de toda la creación, de esas cosas que respiran, ¿no? Pero pensando en nosotros, ¿no? Que Dios abre su mano y nos da. Nosotros tendremos a veces que entender y no adaptarnos a este mundo, sino que renovar nuestro entendimiento en que nuestro deleite está en Dios y no en las cosas que este mundo nos da con trata de satisfacer momentáneamente nuestras vidas, sino que la satisfacción y el deleite está en Dios, ¿no? Y ahí está la satisfacción del ser humano, ¿no? Y a partir del 17 David va a alabar al Señor por su justicia. Y dice, justo es Jehová, justo es el Señor en todos sus caminos. Y acá cuando habla en todos sus caminos, quiere decir que Dios es justo en todo lo que Él es, en todo lo que hace, en todo lo que decide. Hay justicia. Y esto también es algo que nos da una seguridad, ¿no? Porque los primeros versículos David habla sobre la alabanza de la grandeza de Dios. Es el más grande. ¿Cómo no estar seguro en Dios si Él es el más grande? Es el más misericordioso, es el que es una característica de Dios la misericordia. Y ahora habla de justicia, ¿no? Del poder grandioso de Dios, de la misericordia de Dios y ahora lo justo que es Dios. Esto nos da una seguridad, ¿no? Que ese Dios grande, ese Dios misericordioso y este Dios justo, ¿no? No hay injusticia en Dios, en ninguna parte de Dios, en toda su perfección hay justicia, ¿no? Y bondadoso en todas sus obras. Todo lo que es Dios y todo lo que Él hace, hay justicia y hay bondad. Dios es bueno y es justo. Lo que hablamos hoy, esas dos cosas que se conjugan para que sea algo perfecto, ¿no? Que capaz que en la habilidad del ser humano conjugar estas dos cosas a veces no es muy difícil. Es muy difícil para el ser humano, pero para Dios no. Y Dios lo hace.
todo justo y todo bueno. Cercano está Jehová, cercano está el Señor a todos los que le invocan. Invocar es poner en nuestra boca el nombre de Dios. Invocar a Dios tiene que ver con pronunciar con nuestra boca la grandeza, lo que realmente es Dios. Es pronunciar con nuestra boca la persona de Dios, que la persona de Dios esté evidente en nuestra boca, que todo el ser de Dios esté evidente en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que miramos, en lo que escuchamos. Invocar a Dios es decir, poner en nuestra boca el nombre de Dios, es decir, que toda la persona de Dios está reflejada en nosotros. Y fíjense cómo termina esta parte, ¿no? A todos los que le invocan de verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? Que la mujer samaritana le plantea la cuestión, bueno, ustedes los judíos dicen que hay que adorarlo allá en Jerusalén, pero nuestros padres decían que la podemos adorar acá, tenemos que adorarlo acá en este monte. Y Jesús le dice, llegará el día en donde no se va a adorar ni en Jerusalén ni en este monte. Que los verdaderos adoradores lo adorarán a Dios en todo lugar y lo harán y serán aquellos que lo hagan en espíritu y en verdad. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, porque cercano está, Señor, a todas estas personas, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo Jesús ahí en ese momento? Estaba diciendo de que se iba a romper con todo esto que el judío tenía en su cabeza o que el samaritano tenía en su cabeza, porque Dios reestructuró todo esto. El plan era ese, que todo aquello antiguo era una imagen de lo que había de venir. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, y cuando Jesucristo resucita, y cuando Jesucristo asciende al cielo, y cuando el Espíritu Santo, enviado por Dios mismo, viene, y Dios viene y hace morada en nuestro corazón, es cuando ahí nosotros como templo del Espíritu Santo adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y estos son los verdaderos adoradores, ¿no? Los que invocan al Dios de verdad. No los que hablan de la boca hacia afuera. Lo vimos cuando vimos a los profetas menores, ¿no? Vimos que decía, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, Dios transformó esto. Jesucristo transforma nuestro corazón y hoy podemos vivir este salmo, vivir lo que David vivió y invocar en nuestra boca, poner en nuestra boca y realmente ser verdaderos adoradores, e invocar el nombre de Dios. Y todo esto que viene hablando David, de este grandioso Dios, de este Dios personal y de este Dios que gobierna nuestra vida, de este Dios de la creación, este Dios es al cual nosotros adoramos y es la persona más importante en nuestra vida. Debiera ser la persona más importante de nuestra vida, que nosotros lo adoramos y lo alabamos no solamente como ir el domingo y cantar, sino con toda nuestra vida, porque nuestras acciones son las que hablan de lo que somos nosotros. Somos cartas vivas del Espíritu Santo hacia este mundo. Y son las que están hablando y nuestra vida es la que está alabando y adorando a Dios con nuestro accionar, con nuestro mirar, lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos, a dónde vamos. Absolutamente todo lo que involucre nuestra vida tiene que estar como primero Dios como Rey gobernando, primero Dios como ese Dios personal, primero Dios como ese Todopoderoso, la primera persona en nuestra vida. En los Salmos, en los versículos 19 y 20 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, asimismo oirá el clamor de ellos y los salvará. Esta parte de salvará podemos ver una doble interpretación acá. Por un lado, es como el ser humano gritándole a Dios de la necesidad de esa salvación. Y Jesucristo viniendo y muriendo en la cruz y dándole la salvación al ser humano. Pero también tiene que ver con toda la vida del ser humano, ¿no? Pensando en David, ¿no? David miraba a Dios y decía, él cumplirá ese deseo de aquel que teme a Dios, el que reconoce a Dios, ese humilde de espíritu, ese pobre de espíritu que reconoce en Dios todo, que es el grandioso, ¿no? Y yo no soy nada y necesito de Dios, ¿no? Ese que le teme a Dios y reconoce a Dios como quién es Él, ¿no? Y reconocemos de quién somos nosotros, ¿no? Dice que Dios escucha.
el clamor de esa persona, porque esa persona necesita de Dios y necesita de esa sanidad, de esa salvación, de ese cuidado total de Dios, ¿no? No simplemente, que no es simple, ¿no? No solamente la salvación de ese yugo del pecado, sino que es toda la vida del ser humano en protección de parte de ese Dios. Y Dios promete y Dios cumple y Dios hace eso. Dios, También, de hecho, sí, tiene que ver con rescatar esto, me parece. Oirá el clamor de ellos y los salvará. También en otras traducciones dice y los rescata. O sea, como que también tiene que ver con ese momento límite, digamos, de determinada circunstancia en la vida, donde el Señor rescata, ¿no? Rescata. Te claro. saca de ese momento. Claro, claro. Bueno, recién lo que habíamos dicho era que el ser humano grita por esa necesidad de salvación y Dios responde dándole salvación, pero llevándolo rescata al ser humano del yugo del pecado, ¿no? Pero llevándolo, como decía Aldo, es muy interesante para nuestra vida diaria, ¿no? En ese momento que estamos en esa dificultad tremenda, Dios viene y nos saca, nos rescata de esa dificultad. Pero nosotros tenemos que ser esa persona que le teme a Dios, ¿no? Que realmente reconoce a Dios, que tiene esa relación. Él viene a sus fieles, a sus hijos y los rescata de ese momento duro, ¿no? De ese momento difícil, ¿no? Muy aplicable a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y dice el 20, el Señor guarda a todos los que le aman, pero destruirá a los impíos. Que claro, acá tiene que ver con que es mi Dios, ¿no? Si este Dios no es mi Dios, que está alejado, que este ser humano está alejado de Dios y no es un pobre espíritu, sino que se cree que es sabio en su propia opinión, que vive su vida, que es impío, que está alejado de Dios, va a llegar un momento donde esa ira que ha tardado va a llegar y va a venir destrucción. Pero aquel que ama a Dios, que tiene esa relación, que ha reconocido la misericordia de Dios, Dios lo va a guardar en todos sus caminos, ¿no? Y termina el Salmo con una conclusión diciendo, mi boca expresará la alabanza del Señor. Es lo que, a donde apunta David, ¿no? Con todo lo que dijimos, ¿no? Con la grandeza de Dios, con la misericordia de Dios, con la justicia de Dios presente acá, ¿cómo no voy a expresar con mi boca la alabanza a Jehová, la alabanza del Señor, ¿no? Bendiga a todo mortal su santo nombre eternamente y para siempre. Como nos dijo Aldo allá al principio, ¿no? Fuimos creados para esto. A todo mortal, toda la creación, todos nosotros fuimos creados para adorar a Dios, bendecir a Dios, para arrodillarnos y reconocer el santo nombre, el apartado, el que está por encima de todo, ¿no? El santo, el puro, la persona de Dios, adorar la persona de Dios eternamente y para siempre. Y concluye con esto, ¿no? De dónde nos trae, haciendo entender la grandeza de Dios y nos trae acá para decir, nos dice David, nos enseña que con una exclamación, ¿no? Con un llamado. Todo mortal, ¿no? Todo mortal tiene que bendecir, arrodillarse delante de la persona de Dios, al soberano y resaltar este santo nombre, ¿no? Y para siempre, eternamente y para siempre, y pensando en aquello que nos decía Aldo, para esto fuimos creados, ¿no? Con este fundamento, hacerlo continuamente y para siempre. No importa la circunstancia de la vida. Para eso nos llama Dios. Siempre hay un motivo para alabar a Dios. Siempre hay. El respirar, el vivir, la familia. Siempre va a haber un motivo para adorar a Dios. Y para terminar, que ya se nos hizo retarde, dice las aplicaciones, ¿no? Necesitamos contemplar la grandeza de Dios y alabarle por esto. Es una necesidad que tenemos como ser humanos, ¿no? Él es la primera persona en nuestra vida. Él es el que nos dio, demostró su poder en nuestra vida. Él demostró su grandeza en nuestra vida y Él demostró su misericordia en nuestra vida y Él demostró su justicia en nuestra vida. ¿Cómo no adorarle al que nos dio vida, nos dio salvación y nos da esperanza de eternidad? ¿Cómo no adorarle? Tenemos esa necesidad dentro nuestro y debemos hacerlo en todo momento y en todo lugar. Debemos contemplar esa grandeza, la grandeza de Dios y profundizar en su reconocimiento, sabiendo que ella excede nuestro entendimiento.
Si bien ese entendimiento, esa grandeza de Dios es inescrutable, no podemos llegar a las profundidades más grandes, pero sí podemos llegar un poco más de lo que hoy conocemos. Por eso tenemos que esforzarnos por conocer más de Dios, conocer más su grandeza, para que cada día, conociendo más su grandeza, entendemos cuál esa necesidad como que nos surge cada vez más. Cuanto más entendemos a Dios, cuanto más comprendemos a Dios, más sabemos y tenemos esa necesidad de alabarle y adorarle. El poder de Dios se revela en su grandeza, en su ternura y en su compasión. Son esas tres grandes cosas, ¿no? La revelación de Dios está en la grandeza de Dios. Dios se revela ese poder en esa grandeza, en la creación, en toda esta acción de Dios grandísima que hace, con todo en general y en cada cosa que vemos su dedo y su presencia, pero también en su ternura, en su compasión, en su amor hacia cada uno de nosotros, ¿no? Vemos en cada detalle que Dios está ahí. Dios está en esas cosas portentosas y grandiosas y está en esas pequeñas cosas y grandiosas. Y para terminar, eh, quedar con esa reflexión, ¿no? Quedar con esa reflexión, pensar en que Dios... em, eh, en que Dios es lo más grande que hay. Para terminar, pensar en eso, ¿no? En esa gran reflexión que nos deja David, ¿no? Que eso grandioso que es Dios, eso que está allá arriba, que David lo exalta, eso que es el Dios que está por sobre todas las cosas, que es mi Dios personal, y eso que es el Dios que gobierna, es la persona más importante en nuestra vida.